Hola y bienvenidos a otra receta más del canal. Mirad, hoy he preparado unos rapidísimos rollitos de pan de molde, por si tenéis un imprevisto a última hora, por si estáis viendo un partido y queréis picar algo. Ya veréis que son súper sencillos, muy rápidos y están riquísimos. Así que sin más, aquí os dejo la receta. Vamos a necesitar rebanadas de pan de molde, las que queráis, tener en cuenta que es una rebanada por rollito. Salchichas tipo Frankfurt, lo mismo, vamos a utilizar una salchicha por rollito. Queso en lonchas, también una loncha por rollito. 3 huevos, mantequilla para freír, un poco de aceite de oliva y sal. Si vuestras rebanadas de pan no son rectas, como veis, como las mías que son un poquito más anchas por arriba, os aconsejo que cortéis los bordes para que queden o cuadradas o rectangulares. De esta manera los rollitos quedarán mucho mejor. De la misma manera vamos a cortar las lonchas de queso para que queden un poquito más pequeñas que la rebanada de pan. Así veis, de esta manera al hacer el rollito no tendréis el queso que os sobresale por fuera. Y yo estoy utilizando un pan de molde sin gluten y con semillas, con lo cual a la hora de hacer el rollito es un poco más costoso. Si vosotros utilizáis un pan blanco o un pan integral con gluten, os será mucho más fácil preparar el rollito. Vamos a prepararnos los 3 huevos ya, los vamos a batir con un poquito de sal. Y yo los estoy preparando de la manera más simple, pero si vosotros os queréis poner un poquito más laboriosos, podéis añadirle unas cuantas especias a los huevos. Con un rodillo vamos a aplanar bien todas las rebanadas de pan de molde. Y si no tenéis un rodillo, sabéis que podéis utilizar una botella de cristal, también sirve igual. O incluso un vaso alto, si tenéis. Una vez listas, vamos a montar ya los rollitos. Y esto es opcional, pero yo le unto un poquito del huevo antes de agregarle el queso para que se adhiera mejor el queso al pan. Pero ya os digo que es opcional. Le agregamos el queso por encima y una salchicha Frankfurt. Y ahora lo vamos a enrollar. Y aquí, como os he dicho, como mi pan no tiene gluten, pues al enrollarlo no tiene tanta elasticidad y se parte. Así que con las manos, si tenéis un pan de este tipo, pues apretar bien con las manos bien limpias para que os quede más redondito y no se rompa el pan. Que esto, si utilizáis un pan blanco o uno integral, el caso que tenga gluten, os va a ser mucho más fácil. La elasticidad va a permitir que lo podáis enroscar sin ningún problema. Y así, de la misma manera, vamos a preparar todos los rollitos. Cuando ya los tenemos preparados, en una sartén vamos a añadirle la mantequilla para freírlos y un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme tanto la mantequilla. Y ahora los rollitos los cogemos y los vamos a pasar por el huevo batido. Y veis que a mí el pan se me agrieta y se me rompe un poco. Pero bueno, no tiene importancia porque al fin y al cabo los vamos a poder enrollar igual y serán unos rollitos aptos para los que no pueden tomar gluten. Ya los tengo en la sartén preparados, a mí me caben 3 y ahora los vamos a dejar cocinar, que se frían un poquito por todos los lados y no tardará mucho tiempo porque es simplemente el huevo. Recordad que el Frankfurt, la salchicha Frankfurt, pues ya está cocida. Con mucho cuidado le vais dando la vuelta y una vez estén ya tostados por todos los lados, pues ya estarán listos. Si os está gustando esta receta de rollitos de pan de molde, ya sabéis que os animo a que le deis un like, a que la compartáis y si queréis os podéis suscribir al canal. Y vamos a hacer los mismos pasos con el resto de rollitos. Ya veréis que algunos os quedarán más redonditos y otros pues no tanto, pero ¿qué más da? Al final están buenos igual. Una vez ya están listos, los vamos a poner en nuestro platito y mirad, os voy a enseñar por dentro el queso que está fundido. Eso sí, utilizar un queso que funda bien, o el queso que más os guste, realmente está bueno igual.
y yo lo he acompañado con mayonesa, con ketchup y con mostaza. Así cada cual se coge la que más prefiera. Pues aquí os dejo con otra receta sencillísima, ideal para un picoteo, para una noche de partido. A los niños les va a encantar y además, si escogéis ingredientes de buena calidad, pues no está tan mala y no os complicáis tanto la vida. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.